¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora pasábamos seguidamente a la primera carta de Corintios, del apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos viendo en nuestra serie un desarrollo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, un desarrollo que es natural. Es decir, que hemos ido pasando de un asunto a otro, y así lo seguiremos haciendo a lo largo de la carta, sin apenas darnos cuenta de cómo se van tratando los diferentes asuntos. Lo digo esto porque constantemente cuando meditéis en casa, por ejemplo, acerca de este mismo versículo que hoy quiero que miremos, que lo veáis dentro de lo que es el contexto y el desarrollo. Desde el principio, cuando lo vimos ya hace tiempo, en el comienzo de la epístola, hasta ese capítulo 5, que nos hablaba de la inmoralidad que había surgido dentro de la Iglesia, y la falta de orden o de disciplina, y cómo ahora nos está diciendo o nos decía en el capítulo 6, que nos debemos de preocupar de nuestra congregación, de la Iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Y nos habla de la unidad que tenemos, la unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Vuelvo a ver que de una manera natural, ahora nosotros vamos a pasar en el capítulo 7, que va a tratar acerca del matrimonio y nuestra vida matrimonial o conyugal y los principios que tienen que darse también en nuestro hogar. Pero enlazando lo anterior y viendo lo que ha de venir después, nos encontramos con este versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La idea de glorificar a Dios, de darle gloria, aparece en todas partes. Si hay un término o una idea que se repite de multitud de maneras, es esta: darle gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, alabarle, glorificarle, etcétera. Y todo eso tiene un significado muy profundo y muy extenso. No os va a sorprender que si vosotros leéis en el libro de los Salmos, constantemente esta idea se repite, salmo tras salmo. Y que más adelante, incluso en nuestra propia carta que tenemos aquí, aparecerá en otras ocasiones también esta misma idea, capítulo 10, versículo 31. Pero, claro, Pablo aquí, que nos está diciendo tenéis que glorificar a Dios, darle gloria a Dios con vuestro cuerpo, con vuestro espíritu, antes nos ha dado una serie de cosas o una frase que es crucial que nosotros tengamos que entender. Creo que si es estas frases que deberíamos de tener colgadas y recordar o subrayar, es esta: porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué?
Bueno, pues entonces glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, por supuesto, son de Él entonces. ¿Por qué, dice Pablo aquí en su carta, por qué deberíamos de glorificar a Dios? ¿Por qué deberíamos de darle gloria a Dios? Y podríamos decir, bueno, hay multitud de razones. Seguramente si tú analizas en tu propia vida y eres creyente, aun cuando no lo seas y no te des cuenta, hay multitud de razones por las cuales tú deberías de darle gloria a Dios. Es más, tu vida tendría que ser un darle gloria a Dios constante. No vamos a ir viendo todas las razones o circunstancias por las cuales tú deberías de darle gloria a Dios si nos limitamos a la que Pablo nos está trayendo aquí. Una más entre muchas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón en nuestro contexto? Dice Pablo a los Corintios, ¿cuál es la razón por la que vosotros deberíais de darle gloria a Dios? Y entonces nos dice, porque fuimos comprados. Cuando nos trae esta idea de haber sido comprados, tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo para ver lo que era en aquellos tiempos en la cultura. Desgraciadamente también se da hoy en muchas partes del mundo, aun cuando de diferente manera, que era el comercio de esclavos. Esto es lo que nos está diciendo aquí. La imagen que está tomada en esta frase que nos está diciendo el apóstol Pablo es la del mercado de esclavos. La habéis visto en algunas películas, que es una realidad, y era también en aquel tiempo esclavos por causa de haber sido prisioneros en una guerra, en un conflicto, o quizá prisioneros por causa de deudas, etcétera. Entonces nosotros nos imaginamos pobres de nosotros, porque no está hablando de otro, está hablando de ti. Está hablando de ti en cierto momento de tu vida, aun cuando tú no lo pudieras ver. Pero lo que nos está diciendo es que en cierto momento todos y cada uno de nosotros éramos esclavos. Y estábamos expuestos públicamente delante del mundo, con nuestras ropas de harapos y con nuestras cadenas y con nuestros conflictos. Esto es lo que éramos. La imagen que nos va a expresar aquí esta idea y que se descubre en otras partes de las Escrituras es de una persona miserable. Esto es lo que hay. Éramos con nuestros ropajes y maltratos y conflictos, unos pobres desgraciados que estábamos en aquel escenario del mundo y aun cuando no se pudieran ver, tendríamos unas cadenas invisibles que entran en lo más profundo de nuestra alma. Éramos esclavos. Bueno, ¿esclavos de qué? Cuando hemos leído en Romanos, si recordáis en esa carta que hemos leído a los Romanos, capítulo 6, se nos dice que éramos esclavos del pecado. En capítulo 6, versículo 17. ¿Miráis en vuestro corazón? ¿No podéis ver esas pequeñas esposas? Esas cadenas, esas cuerdas que os tenían atado. ¿Erais esclavos del pecado? ¿Por qué? Dice Pablo en esa carta. Porque hacíais la voluntad del pecado. Es decir, os levantabais cada mañana, caminabais en vuestro camino de cada día, y si os volvíais a acostar cada noche con vuestro corazón atado, ¿a qué? Al pecado. Es decir, hacíais la voluntad del pecado aun cuando vosotros no quisierais reconocerlo. Lo más desgraciado del ser humano es haber nacido, crecido y muerto en esclavitud sin darse cuenta que a lo largo de toda su vida era un esclavo. Todos aquellos hombres de color que fueron arrastrados desde África para trabajar en plantaciones en América, algunos de ellos, diferentes generaciones, nacieron en la esclavitud, vivieron en la esclavitud y murieron en la esclavitud sin apenas quizá entre ellos saber lo que era la libertad. Eso erais vosotros, con respecto a las cadenas del pecado. ¿Y qué es lo que el pecado os impulsaba? ¿Qué eran los apetitos que venían a vuestro corazón? ¿Cuáles eran los deseos de cada día? El pecado. En otros lugares nos dice el apóstol Pablo que nuestro amo era el diablo, porque la voluntad de vuestro padre el diablo es lo que hacéis, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Romanos. Así que os levantabais cada día teniendo un jefe, un dueño, un amo, que aun cuando no pudierais sentir de la manera que sentía otro esclavo sus golpes, eran los impulsos, era la seducción, el empuje para hacer todo aquello que le daba placer a él, pero no le daba placer a Dios.
Esta era nuestra situación. Engañoso es el corazón y engañosos eran nuestros ojos, porque otro de los amos que nos tiene esclavizados o nos tenía esclavizados en otro tiempo es el mundo, que se ofrece con vuestros apetitos. Y aun cuando, vuelvo a decir, erais esos desgraciados que pensabais que hacíais lo que bien os apetecía, en realidad os dejabais atraer por esta ramera que es el mundo, y estabais bajo el dominio de su seducción y no os dabais cuenta. Porque una de las grandes astucias del pecado, del diablo o del mundo es poneros cadenas, pero cadenas de oro. Y vosotros pensáis que estáis luciendo vuestras cadenas de oro, pero en realidad son cadenas que os atan, y que os obligaban, y que os empujaban. Estabais en un escenario y pensabais que era el escenario para que el mundo os observe, pero en realidad es un escenario de comercio. Estabais en venta. Esto es lo que nos está dibujando. En otro tiempo erais meros esclavos que estabais a la venta. Pero nos dice aquí que en cierto momento, de cierta manera, fuisteis comprados por precio. Es la imagen típica de alguien que pasa por este comercio y se siente conmovido por la escena desagradable y humillante de esta persona que está arrastrando sus harapos, que está lleno de los golpes de la vida, que se piensa que es infeliz, pero en realidad es un pobre infeliz. Pero pasa alguien y entonces es movido a misericordia. Esto es la idea que se nos expresa acerca de nuestro Señor Jesús. Tú puedes enseñar lo mejor de tu dentadura, puedes enseñar lo mejor de tu cuerpo y expresar las mayores de tus sonrisas, pero sigues siendo un pobre esclavo en el escenario de la venta sin ningún tipo de posibilidad. No puedes seducir en manera alguna con ninguno de tus atractivos a aquel que pasa delante de ti deseando liberarte. En nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice, tanto ahí en Romanos, como se ha leído, y nos dice en otras partes de las Escrituras, que pasó, tuvo misericordia y te compró. Fijaros que esto es importante a la luz de todas las Escrituras. Tú no eres el que voluntariamente se vende. El diablo no te quiere soltar, ni el mundo te quiere dejar libre. Ni siquiera tu propio corazón se puede liberar de esa tendencia al pecado que está dentro de tu naturaleza. No podías hacer nada en absoluto. Lo único que puede hacer es que alguien pase delante de este mundo esclavo y tenga de ti misericordia. Y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? Pues te compra. Es decir, te adquiere. Y entonces nos dice Romanos 6, en el versículo 22, o 18, 19, 22, que al ser comprado por un nuevo amo, ahora pasas a ser miembro o siervo, esclavo del nuevo amo. En otra parte, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos dice que fuimos liberados para ser libres. Y la expresión es que ahora conocemos la libertad, lo que esto significa. Es decir, que la idea, la imagen, la ilustración que se nos puede presentar a veces es, se han roto las cadenas de la esclavitud, ahora vosotros podéis ser libres, podéis tomar decisiones. Es decir, que tu sí ahora pueda ser sí, tu no pueda ser no, según tu voluntad, porque eres libre. Pero en esta idea que se nos está mostrando aquí del versículo 20 en 1 de Corintios, es que hay alguien que te compra y te hace suyo. Esto es lo que está diciendo. Ahora perteneces a aquel. Pablo nos ha dicho en Romanos que ahora somos siervos de la justicia. Y también nos dice que somos siervos de Dios. En realidad, siempre fuiste suyo.
Es decir, no ha habido ningún momento en tu corta o larga vida que no le hayas pertenecido a Dios. Pero lo que es cierto es que estabas dominado por otro. Es lo que nos dice, por ejemplo, la sociedad, que siempre nos ha dicho, o los derechos humanos, que el hombre nace libre por naturaleza. No le pertenece a nadie, a ningún otro ser humano. Pero el corazón del hombre es tan malvado que hace esclavos. Tú cuando naciste le pertenecías a Dios, pero el engaño de tus ojos, de tu corazón, del mundo y de todo lo que te rodea te ha hecho caer bajo el dominio de Satanás, del pecado o de la ramera que es el mundo. Y ahora nuestro Señor viene y dice, no, ahora te adquiero y te hago mío. Doblemente, no por la creación y nacimiento, sino porque yo te adquiero. Esto es muy importante para aquellos que no seáis creyentes, que todavía aspiráis a pensar, jovenzuelos, que sois libres y que podéis tomar decisiones en este mundo. O aquellos que habéis pasado por ciertas experiencias y por haber tenido un sentimiento religioso o algo emocional pensáis que sois libres. Seguís estando en medio de estas cadenas y de esta esclavitud y no os podéis liberar. La única manera, la única esperanza de poder libraros de esas cadenas de oro invisibles que os arrastran a una condenación eterna, la única manera es que pase alguien y os adquiera, os compre. No puedes romper las cadenas por ti solo. No puedes escapar, no puedes huir a ningún sitio. No hay manera de poder librarnos de esto si no viene alguien y te compra. Y esto lo hace nuestro Señor, teniendo de nosotros misericordia. ¿Tienes tú, pobre esclavo de este mundo, dinero suficiente, algún tipo de riqueza, algo preciado que puedas dar a cambio de tu alma? ¿Qué tienes tú de valor para poder librarte de las cadenas? ¿Puedes escarbar en tus bolsillos? ¿Tienes algún refugio? ¿Alguna cosa que puedas poner en venta? No puedes escapar. No hay manera de negociar tu libertad. No hay nada lo que puedas tú intercambiar para ser libre y romper las cadenas. Únicamente que venga alguien y te compre. Y cuando te compra, que te hagas siervo de la justicia o de ese Dios misericordioso que es Él, el buen amo que es nuestro Dios. Ahora bien, nos dice, además de esto, y lo haces de manera clara, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, que vosotros no erais una baratija sin valor. ¿Has pensado alguna vez, sea quien seas que estás aquí en esta sala, en esta mañana, el precio de lo que tú vales? El mundo te podrá decir que eres otra cosa, pero tú tienes un valor, y un valor profundo. Algunos podríamos decir, hombre, en el mercado, por la edad, por la enfermedad, los achaques, etcétera, uno no tiene valor alguno. No, es todo lo contrario. Las Escrituras nos están diciendo que tienes un valor inmenso. La adquisición no va a ser gratis. Bueno, en todo caso es gratis para ti, pero no tienes nada que pagar, no tenías nada de intercambiar. La salvación, de lo que está hablando, es gratuita para ti. No te ha costado ni te va a costar nada, pero tiene un precio. No fue barata, no fue un saldo para liberarte de esa esclavitud y bajar de aquel escenario. Tu alma, tu vida, tu salvación tiene un precio muy alto. Es más, no hay cosa en este mundo lo suficientemente valiosa para poder pagar la salvación de tu alma y romper las cadenas. No había posibilidad de que bajaran la multitud de ángeles para hacer cualquier cosa para poder librarte. No había posibilidad. No hay liberación de Naciones Unidas o de imperios humanos que se puedan levantar para poder dar libertad o pagar el precio de tu alma eterna.
Lo que nos va a decir las Escrituras es esto, que la paga del pecado es muerte.